Buenas tardes, buenos días, buenas noches, independientemente en el momento en que estén viendo este video. Le damos bienvenida a lo que es la unidad 2, Psicología de la comunicación en los grupos sociales, en la materia de comunicación social. Y para los videntes de YouTube, yo soy el licenciado Andrés Rojas, psicólogo general, y en la cual en esta unidad se buscará enseñar de manera sintetizada, de manera muy resumida, en cómo los grupos sociales pueden estar influenciados por los medios de comunicación a nivel psicológico. Ok, antes de iniciar la clase, me gustaría mencionar unos puntos muy importantes sobre la unidad 1. Cuando di la clase y a medida que fui haciendo el taller y evaluando las intervenciones, me pude percatar sobre el gran interés de los estudiantes por aprender más sobre la materia de psicología y empezaron a asociar el pensamiento vicario, operante y clásico con aspectos muy personales de su vida, lo cual me parece excelente, puesto que la finalidad de cada una de estas unidades es que ustedes se relacionen con esos conceptos y que no tan solo lo vean como definiciones de autores y ya, no, sino que también tiene la finalidad de que ustedes asocien, expliquen, piensen, reflexionen, describan con sus propias palabras la capacidad, bueno, más que la capacidad de describir, de ejemplificar cada una de las teorías con, con la utilidad de su día a día, con el día a día de cada uno de ustedes. Ok, para quienes no les pude dar esta sección en la unidad 1, tengo que explicarla un poco por aquí, sobre lo que es la dialéctica de Marx, en la cual Karl Marx, para quienes no lo sepan, es un filósofo, economista, sociólogo, historiador y periodista, escuchen bien, intelectual y político alemán de origen judío. Curioso, alemán y de origen judío. En resumidas cuentas, les muestro lo que es el materialismo histórico de Marx y la dialéctica marxista, puesto que, a pesar de que no estoy de acuerdo con toda su teoría, sí considero que hay unos puntos muy importantes, en las cuales, por ejemplo, él considera que la clase dominante ideológicamente busca influenciar a la clase dominada, tanto a nivel ideológico, tanto a nivel político como a nivel jurídico, haciendo que ellos puedan permanecer en el poder y la clase dominada siga en la misma clase social. Vamos a explicarlo de otra manera. Las personas ricas, las personas millonarias, van a buscar seguir ganando más o que su riqueza no se minusvalore, sino que vaya en la misma cantidad o vaya en aumento. Y para ello suelen influenciar la política, influenciar los medios de comunicación, influenciar la ideología, de tal manera que la ideología o lo que transmitan esos medios de comunicación sea una versión favorable para ellos. Y lo interesante de la teoría es que, claro, un empresario que sea dueño de televisoras, que sea dueño de radios, que sea dueño de varios medios de comunicación, no va a permitir que en su propio medio de comunicación exista algo que pueda perjudicarle de alguna manera. Entonces, es interesante verlo desde este punto de vista y en cómo esa relación ideológica, comunicacional, de clases sociales, se encuentra inmersos también en lo que son los grupos sociales.
Y ahora, ¿qué son los grupos sociales para empezar? Yo lo definiría como un conjunto de personas con características en común, aunque también existen otros autores, en este caso Monet en 1987, citado por Francis Mata en el año 2010, lo cita como una pluralidad de personas interrelacionadas para desempeñar un determinado rol en función de unos objetivos comunes e interactúan sobre un sistema de pautas establecidos. Según este autor, menciona que los grupos sociales suelen tener características o intereses en común y sí guardan relación con lo que vamos a explicar posteriormente. ¿Qué son esas necesidades en común? Y bueno, de manera muy ejemplificada, solo imagínense vivir un momento, alejarse de la sociedad y decidir irse a vivir a un bosque o una selva. Y uno tuviese que hacer absolutamente todo uno: agua potable, conseguir alimento, construir tu casa y hacer un montón de actividades que, si es que no sales fallecido de un bosque, porque donde hay un bosque puede haber animales salvajes, animales venenosos, realmente es algo mucho más difícil, y ciertamente lo es, puesto que realmente una de las necesidades del ser humano de vivir en sociedad es apoyarse mutuamente, puesto que cuando nosotros vamos a comernos un pan, ese pan fue procesado en una panadería, y esa panadería tuvo que haber comprado materia prima que fue hecha por una empresa, y esa empresa tiene trabajadores, y esos trabajadores cumplen un rol. Cada uno cumple un rol para que tú puedas comerte, si compras la bolsa de pan, te comerte tu bolsa de pan, por decir uno de tantos ejemplos. Entonces, uno de los objetivos o las necesidades comunes es la obtención de recursos. Los seres humanos necesitan recursos, y para no hacer todo ellos tienen que relacionarse con otras personas para que cada quien haga una labor y pueda apoyarse mutuamente a nivel social. Otra necesidad que es muy común es la biológica, emocional y sexual, puesto que el ser humano, al tener esa atracción sexual, necesita, desea el contacto con otra persona. Y aparte de eso, la sensación emocional de no sentirse apoyado, puesto que, imagínense, la sensación de soledad se suele asociar usualmente con la vulnerabilidad. Y con el ejemplo de la persona en el bosque se sobreentiende de por qué una persona que está sola se siente de alguna manera u otra vulnerable. Aparte de eso, aquí también está desarrollar actividades deportivas, lúdicas u otros objetivos en común. Puede ser, varias personas quieren estar en una empresa y al querer el bien para la empresa, buscan trabajar entre ellas para poder satisfacer el objetivo de ellos, que primero es que la empresa esté bien, y para que ellos también estén bien, hagan una buena labor y puedan recibir su remuneración respectiva. Hay otros conceptos comunes en la definición de grupo, ya lo dijimos aquí, que es un conjunto de individuos, que las relaciones emocionales y afinidades existe interacción, usualmente tienen un objetivo en común, existe la interdependencia, luego hablaremos más de eso, sentimiento de cohesión y tareas comunes, organización, sistema de roles o funciones, normas, atracción interpersonal, valores comunes, identificación social común, etc. Entre todas estas características me llama mucha la atención también el tema de lo que es la identificación social. Porque, por ejemplo, si podemos examinar lo que es, por ejemplo, esta imagen que tengo aquí de la bandera de China, hecha por personas tomadas de las manos, podemos percatarnos de varias cosas. Primero, esas personas se identifican como chinos, tienen una identidad nacional, y esa característica común de identidad nacional, y aparte de que capaz alguien les pidió que hicieran esa bandera, supongamos, un político, por no decir más, bueno, es un sistema de roles y funciones que tiene cada uno. Cada uno cumple una función para poder mostrar lo que es esta bandera, porque necesita un nivel de organización. Y aparte de eso,
tienen una serie de valores en común, puesto que tienen los valores nacionalistas, los valores del partido chino, por ejemplo. Otros criterios para clasificar un grupo es la interdependencia, lo que mencionamos aquí, ya está mencionado atrás, identidad o aspectos perceptivos cognitivos, no es más que las personas se perciban cognitivamente como parte de un grupo, como en este caso lo que son los chinos. Interacción con los miembros de la cultura, interacción de los miembros y la estructura social del grupo, mejor dicho. Ya se había mencionado sobre eso. Ajá, aquí hay varios autores que me gustaría que los conocieran sobre la relación de la interdependencia. La interdependencia toma estos dos autores porque según Cattell, por ejemplo, y Bass, aproximadamente entre los años 50 y 60, menciona sobre los aspectos motivacionales del ser humano que influyen a que se sienta atraído a socializar, a agruparse. Pero Mills en el 67 también habla, pero que no tan solo son emocionales, motivacionales, sino que también es por una serie de objetivos en común que necesitan las personas y por eso trabajan en equipo. Y esta lámina no la coloqué por casualidad, puesto que ustedes como futuros comunicadores sociales, al darse cuenta sobre lo que es la diferencia entre un grupo social y otro, se van a dar cuenta que hay diferentes maneras de comunicarse dependiendo del grupo social. Porque, por ejemplo, no es lo mismo hablar con un abogado, puedes hablar con un abogado, pero el abogado, cuando esté con su grupo de abogados, va a utilizar otros términos, va a utilizar otras palabras que son más propias de la profesión del mismo, porque son palabras técnicas, son palabras que aquí como se explica, una jerga, o sea, la jerga del abogado, que se utilizan más que todo en el derecho. Entonces, también pasa en la medicina, también pasa en la comunicación social, que a medida que uno va entrando a una profesión, uno puede adquirir ciertas palabras, cierto lenguaje de cierto grupo social en común, en este caso, por ejemplo, los egresados de comunicación social, y se pueden entender entre ellos con esas palabras técnicas y no lo pueden explicar de la misma manera hacia otras personas. Tienen que utilizar otras palabras. Igualmente con la psicología. Si yo me pusiera a hablar de psicología con términos técnicos, muy poco me serviría para entenderme con las demás personas. Me entendería con los psicólogos, con las personas que han leído lo mismo que yo. Entonces, aparte de la profesión, también existen factores informales que varían en la comunicación. Porque, por ejemplo, si uno está en un grupo con un familiar muy cercano, él capaz te hable con un apodo con cariño. Entonces, ese apodo con cariño solo se entiende entre ellos y entre ese grupo social. Pero, y esto es muy importante, y esto es muy importante, que eh, si esa palabra se dice en otro contexto, en otra parte, capaz esa otra persona no logre, incluso se puede sentir ruborizada, como que, ajá, pero ¿por qué me estás diciendo esto aquí? Estoy en el trabajo, mamá, ¿por qué me estás diciendo este apodo? Por ejemplo, o por ejemplo, no puedes decir un apodo a tu jefe. El tema de hacer apodos o decir ciertas palabras, cierto nivel de confianza, eh, varía mucho dependiendo del grupo social en que tú estés, porque no le vas a decir a tu jefe, épale pana, llégate, por ejemplo. Entonces, algo que me gustaría mencionar. Aparte de eso, existen los dialectos, que son las formas en las que las personas se comunican dependiendo del área geográfica. Y claramente, cuando vemos el mapa de Venezuela, existen personas que son llaneras, las califican como llaneras, las califican otras como gochas, las califican muchos como maracuchas. Y si uno se pone a observar un poco, ciertamente cada uno tiene su acento y una manera muy peculiar de hablar. Y en ocasiones suelen utilizar palabras que capaz en otras partes del país no se utilicen tanto. Por ejemplo, en Apure es muy común llamar primo
muy común llamar primo a los amigos y a las personas que son colegas, que son cercanas, que no necesariamente sean primos o que sean familia. También existe naguara, que es una palabra, si mal no recuerdo, de Oriente, que suele expresar como sorpresa. Y aparte de eso, el tema en cómo se comunican podría ser también los maracuchos, el acento propio del maracucho. No sé si alguna vez han escuchado un maracucho hablar. Entonces, dependiendo en qué grupo y en qué área geográfica esté, se puede utilizar cierto lenguaje, cierto medio comunicacional con cierto tipo de palabras que tengan la finalidad de acercar más a la persona con el medio de comunicación y a su mismo tiempo con el regionalismo o con las palabras regionales que se encuentren en alguna parte del país. Y bueno, no tan solo esa jerga o esa manera de hablar a nivel regional, pasa también a nivel internacional. Por ejemplo, aquí tengo una serie de dichos en las cuales se muestra que hay un dicho que se dice en Colombia, pero hay otro dicho que se dice en Venezuela. Entonces, dependiendo el entorno geográfico en el cual uno se encuentre, los dichos pueden ir cambiando, dependiendo por qué, porque crecen dentro de una cultura, un área geográfica distinta, un grupo social distinto. Por ejemplo, en Venezuela es muy normal utilizar brother, pana, en Colombia se utiliza parcero, hermano, parce, chino, pelado, peladito, en Colombia, aquí chamo, carajito, carricito, no he escuchado nunca carricito, pero ajá, ok, aquí está. Mono, catire, morocho, negro, entonces varía mucho dependiendo en qué contexto uno esté. Y aparte de eso, no es lo mismo, no es lo mismo decir estoy arrecho en Venezuela que decir estoy arrecho en Colombia. Si uno dice estoy arrecho en Colombia, te van a ver con mucha cara, con una cara muy extraña. Te van a decir, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, parce? Pero bueno. Y bueno, continuando con los tipos de grupos, existen los propios, los ajenos, los grupos de iguales. Los grupos propios no son más que yo me identifico con este grupo y el otro grupo me parece ajeno a mí. Yo, por ejemplo, yo escucho reggaetón, yo estoy en el grupo de los que escuchan reggaetón, pero si me meto con los grupos de los que escuchan metal, no me siento identificado con ellos, me siento, es un grupo ajeno a mí, es un grupo diferente a mí, o yo lo identifico de esa manera. Existen los grupos de iguales pueden ser tranquilamente personas del liceo de la misma edad, por ejemplo, son estudiantes, tienen la misma edad, es un grupo de iguales, se tratan como iguales, no hay una jerarquía de mayor o menor como un papá, una mamá, un profesor. Pero vamos a explicarlo más aquí, mejor. Los grupos primarios tienen las características en común que tienen la informalidad, están basadas en la afectividad, el compromiso y la solidaridad. Un ejemplo muy básico de un grupo primario es la familia. El grupo primario por excelencia es la familia y los amigos cercanos, puesto que usualmente suelen tener ciertas palabras, ciertos términos que son muy propios de la familia, tienden a obtener afecto. Bueno, hay gente que no quiere a su familia, pero eso es otro asunto aparte, eso es otro asunto aparte. Pero lo que significa es que es el grupo principal donde uno tiene las mayores experiencias de crianza en la vida, ¿no? Que es la casa, la familia. Entonces, usualmente se suele asociar el grupo primario con la familia. Ahora, los grupos secundarios son conjunto de personas que tienen características en común, que capaz no tengan un vínculo afectivo necesariamente, pero que debido a ciertos reglamentos, ciertos estatutos, se encuentran reunidas. En este caso yo puse el ejemplo de un salón de clase, puesto que
en este primer semestre apenas se están conociendo. Bueno, capaz alguien que se conocerá desde antes, pero se están conociendo, coloquémoslo de esa manera, y el objetivo de ustedes es graduarse, ¿no? Y como el objetivo de ustedes es estudiar, es graduarse, ese objetivo en común no tiene por qué ser necesariamente afectivo, hace que ustedes se relacionen entre ellos y entre ustedes sean compañeros de clase. Y es por eso que una vez se dice, no, es mi amigo o es mi compañero de clase. Y es totalmente válido porque claramente en- fue un grupo social, es un grupo social secundario. Ahora, quisiera mencionar algo antes de iniciar con la otra lámina. Un grupo secundario, mejor dicho, vamos a explicarlo de otra manera. Los grupos sociales, como los estoy explicando, son meras clasificaciones, ¿sí? ¿Por qué? Sencillo. Dentro de un grupo de clase, un salón de clase, hay un grupo de personas que tienen un objetivo en común, graduarse. Ok, eso es un grupo secundario. Pero si entre ese grupo, ese salón de clases, hay ciertas personas que si son amigos, que si se tratan todos los días, que si se ríen, que tienen un trato más afectivo, un trato más personal, pueden ser también parte de un grupo primario. O por ejemplo, uno puede estudiar con un hermano, o con un primo, o con una prima, por ejemplo. Hay casos donde los familiares estudian juntos. Entonces, en un grupo secundario puede estar también un grupo primario dentro, entre un pequeño nicho de personas, pero que es en otro contexto, que en este contexto que estoy explicando es en el aula de clase. Bien, ahora sobre los grupos de referencia. Estos grupos de referencia no son más que aquellos grupos en los cuales una persona logra sentirse identificado o logra sentir cierta admiración, de tal manera que esa persona busca adquirir, aquí se explica, internalizar reglas, valores, en las cuales busca eh, considerarlos como propios, busca internalizar valores, internalizar conductas, internalizar símbolos, internalizar la manera de vestir, la manera de hablar, para buscar pertenecer a ese grupo. Aquí puse, por ejemplo, el ejemplo de Metallica, que es una banda de heavy metal, pero también puede ser cualquier otra banda. Aquí se puede mostrar unos chicos que admiran a los miembros de la banda de Metallica y ellos se visten de cierta manera de color negro, con cabello largo, se dejan la barba. Entonces ellos también tienden a, inconscientemente incluso, a adquirir características psicológicas que estén relacionadas con ese grupo en el cual sienten admiración. Eso es algo sumamente común. Y usualmente puede pasar mucho en la adolescencia, que usualmente buscamos personas a las cuales sentir mucha admiración con la finalidad de aprender, vamos a decir aprender, ciertas conductas, cierta forma de ver la vida, cierto estilo de vestir de ese grupo social que uno quiere pertenecer. Ajá, y ahora los grupos de pertenencia. Los grupos de pertenencia y la diferencia de los grupos de referencia es que un grupo de pertenencia es un grupo donde la persona, es decir, el individuo, siente que forma parte, escuchen bien, forma parte de un grupo, forma parte de un grupo. Siente admiración por ese grupo, pero forma parte de allí, está dentro de allí. En este caso, Bellingham, coloqué Bellingham del Real Madrid, él se siente parte del Real Madrid. Él siente que pertenece al Real Madrid y realmente es así porque es un jugador del Real Madrid. Entonces, él no tan solo puede sentir un grupo, él no tan solo puede sentir un grupo de referencia, él. Sí, pero no lo vamos a explicar en estos momentos. Pero lo que sí quiero explicar es que la diferencia entre un grupo de referencia y un grupo de pertenencia es que el grupo de referencia, la persona no forma parte aún de ese grupo. Y cuando ya forma parte de ese grupo del que siente admiración, pasa a ser grupo de pertenencia.
pertenezco aquí, me siento que esto es mi hogar, siento que este es mi grupo donde yo soy un pez en el agua. Otras clasificaciones de los grupos que también son importantes, y se van a dar cuenta que a veces un grupo puede tener varias clasificaciones, no hay problema con eso. Grupos formales son aquellos que solo existen estructuras y las conductas de sus integrantes están reglamentadas por propósitos determinados. Esto es un sinónimo de grupo secundario. Grupo formal, en las cuales las personas se tratan de manera respetuosa, utilizando ciertas normas, ciertos parámetros y no utilizan ese nivel de afectividad o confianza. Igualmente los grupos informales. Los grupos informales son las relaciones de compañerismo y amistad entre sus miembros y familiaridad también. Aquí entran los amigos, los familiares, aquellos donde uno siente mucha confianza. Aquí están otro ejemplo, los grupos abiertos, que son los que son accesibles para todo el mundo. Vamos a ver, por ejemplo, un grupo en la Plaza Bolívar. En la Plaza Bolívar, unas personas se pueden reunir en la Plaza Bolívar para ver el encendido de luces, es un grupo abierto, porque puede entrar todo el mundo. Un grupo cerrado son los que no son accesibles por diversos motivos, qué sé yo, un club de lectura puede ser un grupo cerrado porque, por ejemplo, para poder entrar, capaz te pidan como requisito leerte un libro que, que les parezca interesante a ellos y que lo analice. Y si logra llamar la atención, entra en el grupo o bien no lo dejan entrar. Los grupos de conglomerado. Todo conjunto de personas que se crea en un momento determinado por un motivo concreto sin ningún nexo afectivo en común. Un grupo de conglomerados puede ser claramente las manifestaciones. Las manifestaciones, las personas muchas veces entran con ira, con molestia, con queja, para quejarse de algún gobierno que no les gusta, pero capaz una entrevista a una persona y capaz dice, no, bueno, no me gusta el gobierno porque no me gusta el precio del pasaje. Y capaz luego viene otra persona y dice, no, no me gusta el gobierno porque está subiendo mucho los impuestos. Entonces, como no hay un objetivo muy claro en común, es un conglomerado de personas que están allí aglutinadas y haciendo desastre en este caso, se puede decir que pueden entrar dentro de los grupos conglomerados. Ahora, los grupos temporales y permanentes, ok, son más sencillos de explicar. De esta manera. Los temporales pueden ser, por ejemplo, un concierto. Un concierto, unas personas se reúnen cierta hora, cierto día para escuchar una banda, un artista. Cuando termina la función, se van, se separan. Eso es un grupo temporal. Y un grupo permanente es donde uno siente que uno dura mucho tiempo allí. Hay una permanencia. En este caso, por ejemplo, la familia. La familia es un grupo de permanencia por excelencia. Ahora, en cuanto a los grupos sociales, es importante conocerlos, es importante identificarlos, puesto que nosotros formamos parte de un grupo social y de una sociedad. Y en la manera en que nosotros nos relacionemos con, ya sea con otras personas, vamos a adquirir ciertas conductas o ciertos valores o ciertas características psicológicas dependiendo del grupo social donde nosotros estemos. Y por eso es que los grupos sociales están muy relacionados con lo que es la identidad personal. Y en este caso lo voy a definir con este texto que se encuentra aquí, que según la psicología y el enfoque conductual se define como el conjunto de experiencias y aprendizajes adquiridos, escuchen bien, por las diversas contingencias sociales y estructurales en las cuales el individuo se autopercibe como propias. ¿Qué quiere decir? Que, como dije en la primera unidad, que nosotros somos como el conjunto de conductas aprendidas que se han llevado a lo largo de toda una vida, y también somos un producto social, puesto que también formamos parte de un sistema educativo, por un sistema jurídico, por un sistema comunicacional, un sistema de familia, un modelo de crianza. Y cuando me refiero a todo eso, me refiero a las contingencias sociales y estructurales. Ahora,
el individuo tiene que autopercibirlas como propias. Y ahorita vamos a explicar eso más en detalle en la siguiente lámina. Pero me gustaría explicar de cómo se puede manifestar la identidad de una persona. Yo coloqué algunas características: identidad de género, elección política, valores morales, religión, costumbres y tradiciones populares, el estilo estético, es decir, cómo se viste, cómo se ve, la expresión verbal y conductual, forma parte también de la personalidad, de su identidad, el ocio que elige, la profesión que uno elige. Ahora, ¿qué es percibir como propio? Cuando nosotros tenemos una experiencia en nuestra vida, esa experiencia puede ser apetitiva o aversiva. Te puede gustar o te puede no gustar. Por ejemplo, yo cuando era niño me gustaba comer papas fritas, pero no me gustaba comer berenjena. Ujú. Entonces, esa conducta aprendida de que yo como papitas fritas, pero no me gusta comer berenjena, es, considero que las papitas fritas que me estoy comiendo forman parte de mí, pero comer berenjena no es propio de mí porque no me gusta. No me gusta comer berenjena. También puede ser, bueno, a mí me gusta socializar porque cuando yo, en mi crianza, mi familia es muy, coloquialmente hablando, echadora de vainas, se ríe mucho, bromea mucho, socializa. Y bueno, yo fui criado en ese entorno y por eso yo soy así. Ah, y eso genera de que tú te identifiques como esas conductas que has aprendido a lo largo de tu pasado como parte de ti. Pero al mismo tiempo puedes decir, bueno, yo socializo y a mí no me gusta la gente que no socializa. Porque yo siento que, ajá, que hace esta persona que no está hablando, que hace esta persona que no me dice ni hola y estoy aquí viéndolo para ver si me dice algo, si me dice pío. Pero resulta que esa otra persona capaz creció en un entorno familiar donde no se comunican mucho, que no expresan mucho sus emociones. Cuando a alguien le pasa algo malo, nadie dice nada, nadie expresa cómo se siente. Entonces, eso genera de que capaz esa persona sienta que es más propio de sí mismo no socializar, no hablar con todo el mundo porque no le gusta. No le gusta hablar con todo el mundo, no le gusta ser, mmm, como coloquialmente se dice, arroz con carne molida, de su punto de vista, por supuesto. Y capaz sea más selectivo. Entonces, importante para poder, escuchen bien, definirnos a nosotros mismos, y al momento de definirnos nosotros mismos, también definimos lo que no somos nosotros. Cuando nosotros definimos las cosas que nos gustan, también estamos definiendo las cosas que no nos gustan. O podemos definir las cosas que no nos gustan también. Entonces, entre esas cosas que nos gustan y no nos gustan, las cosas que solemos hacer y no solemos hacer, los valores que tenemos, y esos valores que tenemos, al tener esos valores consideramos que también existen unos antivalores que nosotros no consideramos, que no nos gustan ese tipo de valores. Entonces para nosotros son antivalores, es lo que genera esa percepción del yo. Y por eso coloqué este mapa conceptual, en donde explica de que las características de la identidad es que está la percepción del yo, que son características internas, psicológicas, motivacionales, biológicas, pero también está la percepción del otro, es decir, cómo uno suele describir a la otra persona, a la sociedad, a los demás grupos sociales en los cuales uno no pertenece. Entonces, esa dinámica, ese dilema entre lo que yo percibo como mío o forma parte de mí y lo que no forma parte de mí es lo que forma esa identidad personal. Y también la identidad personal tiene otra serie de factores sociales que pueden influir. El grupo de pertenencia donde uno esté, hay personas que sienten que pertenecen al Barcelona, otros pertenecen al Real Madrid, dependiendo cómo se sientan, bueno, se sienten de un grupo, se sienten del otro. ¿El cultura y el sistema social influye en la identidad personal? Sí, porque no es lo mismo que uno nazca en Alemania que uno nazca en Venezuela, puesto que capaz
la identidad nacional de allá o la identidad personal de allá, y vamos a explicar esto más adelante, cómo la identidad nacional puede estar adherida también a la identidad personal, puede estar junta, no necesariamente, pero puede estar junta. Entonces, una persona que nace en Alemania por tener otra cultura, otro sistema educativo, como menciona aquí, otra área geográfica, adquiere ciertos valores, ciertas características psicológicas, cierta forma de comportarse, que capaz no, que son propias de ese lugar, pero en Venezuela, si fuese nacido esa persona en Venezuela, tendría otras características, porque tiene otros valores, otra cultura, otras costumbres, otra manera de actuar, otra manera de pensar, porque está en otra parte. Y tocando aquí, pasando a lo que es la identidad nacional. Identidad nacional. Aquí lo define como un sentimiento subjetivo en la cual el individuo siente pertenecer a una nación en concreto, a una comunidad en la que existen diversos elementos que cohesionan y la hacen única, entre comillas. Ciertas características que en conjunto, una serie de conductas aprendidas que uno considera propias, pero también pueden ser consideradas como identidad nacional por los medios de comunicación. En este caso puede ser la lengua, la religión, la cultura, la etnia. Y estos elementos, como muchos otros, hay muchos otros, pueden generar una sensación de grupo de permanencia. Un grupo de permanencia, o sea, uno siente pertenecer a un país cuando uno adquiere cierta identidad, ciertos valores, ciertas conductas aprendidas de que, bueno, me gusta la yaca, me encanta la arepa, vivimos en el Santo Ángel, a veces decimos tenemos las mujeres más bonitas del mundo. Ese tipo de términos, ese tipo de palabras, o que de pronto uno no quiera pelarse nunca una gaita, por ejemplo, y decir, bueno, las gaitas son lo mejor del mundo, son cosas que forman parte de la identidad nacional, pero al mismo tiempo pueden influir en la identidad personal, porque el hecho de que a ti te gusten las gaitas forma parte de la identidad personal, pero también forma parte de la identidad nacional al mismo tiempo. No tienen que estar separados entre sí, porque claramente los medios de comunicación, y es por eso que coloqué este triángulo de aquí, muestra en que la bandera, el himno, los símbolos patrios, aquí las personas con la cara pintadas, lo que se muestra es que claramente los medios de comunicación buscan eso, buscan crear ese sentido de identidad nacional, porque es una manera muy efectiva de hacer cohesión entre los ciudadanos de un Estado y tenga un sentido de nacionalidad, de patriotismo, de sentimiento, de pertenencia, que les permita al Estado persuadirlo, porque realmente es persuadirlo. Pero bueno, vamos a explicar eso más adelante. No voy a explicar esto, simplemente son los orígenes del Estado-Nación, lo quise colocar, pero prefiero irme más con los ejemplos. Ok, quisiera mencionar primero que esta fecha que está a la izquierda, me di cuenta que está mala, la fecha correcta es aquí, en 843, el año 843, cuando estábamos hablando del Sacro Imperio Romano Germánico. Esto no es lo mismo, y yo quiero explicar estas mapas para explicar algo. No es lo mismo ver una noticia, leer un libro de historia, leer un cuento, leer una música, escuchar una música o cualquier producto comunicacional del Sacro Imperio Romano Germánico del 843, por ejemplo, que leer un libro de historia o un medio de comunicación, ya sea música, ya sea radio, ya sea... En este caso no estaba la televisión, pero por ejemplo la fotografía, que sea de la República de Weimar. Y dirán, ajá, pero ¿qué es el Sacro Imperio Romano Germánico y la República de Weimar? Bueno, lo que antes era Alemania, en el pasado se llamaba Sacro Imperio Romano Germánico. Luego se llegó a llamar República de Weimar, de Alemania, por supuesto. Tampoco es lo mismo leer un libro de historia, un libro
un libro de literatura, alguna noticia, algún medio de cine, de comunicación, de la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, puesto que el mensaje va a ser distinto, y también la Alemania actual. ¿Y por qué? Porque a lo largo del tiempo, no tan solo la historia va cambiando en un país, sino también su área geográfica. Dense cuenta que el área geográfica va cambiando. No tan solo la área geográfica cambia, sino también la cultura, cambia la política, cambia la tecnología, cambian los valores, incluso los valores se van transformando y la cultura también se va transformando dependiendo de las experiencias que viven, porque no es lo mismo la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, que mira todo lo que tenía apoderado, que la Alemania actual, porque ya han vivido tantas experiencias del pasado que ya son un país distinto. Y además uno pasa con uno mismo también, uno con el tiempo y las experiencias uno va cambiando. Ok, y este diagrama, vamos a explicarlo de esa manera, es muy importante que lo conozcan. Yo coloqué estas características, pero pueden ser muchísimas más tranquilamente. En cómo el cine, la radio, la televisión, la fotografía, las artes plásticas, el periodismo, la literatura, la música, el diseño gráfico, y coloqué también las redes sociales, pueden trabajar en conjunto para que uno tenga una identidad nacional. ¿Sí? Qué sé yo, en el cine se coloca la película de Bolívar, en la radio se coloca el himno nacional, en la televisión se habla sobre los símbolos patrios, en la fotografía nos muestran fotografías del libertad, la imagen recreada artificialmente de la cara del Libertador, en las artes plásticas se colocan estatuas de Bolívar y Miranda en la Plaza Bolívar, en el periodismo se habla sobre el Día de la Bandera, en la literatura se habla de Rómulo Gallegos, en la música se habla del himno nacional, vamos a colocarlo también. En las redes sociales se empieza a hablar sobre que hay que ir a votar para que no se lleven el Esequibo es nuestro. Entonces todo eso influye a que nosotros seamos influenciados a tener una identidad nacional y que esa identidad nacional esté influya en nuestra identidad personal. De tal manera que cuando uno dice, no, bueno, los venezolanos son una cosa muy fea, uno se siente ofendido y uno dice, ah, se están metiendo conmigo porque yo soy venezolano. ¿Sí? O que por ejemplo digan, no, los venezolanos les está pasando tal cosa y uno sienta que están atacando a alguien que forma parte de nuestro grupo social en el cual pertenecemos y eso hace que sintamos como que esa otra persona podría verse como una amenaza, entre comillas, entre comillas. Entonces, es interesante esa relación entre identidad nacional e identidad personal. Aquí he explicado de una mejor manera, para que quede muy bien en claro, sobre la teoría ecológica de Bronfenbrenner, en la cual es un psicólogo que habla sobre esta teoría muy importante, y lo vamos a explicar de manera muy sencilla. Ajá, en el medio está un niño, pueden ver el niño, ¿no? Ok, es el microsistema, el niño en su microsistema se refiere a él mismo. Él mismo conoce, él mismo socializa en el mundo, él mismo va aprendiendo. Cuando hablamos de microsistema, hablamos de él solamente. Ahora, cuando hablamos de mesosistema, nos referimos a las personas que están alrededor, más cercanas al niño. En este caso, él lo define como la familia, los compañeros de la escuelita, el vecindario, la comunidad o el barrio donde vive y el centro escolar donde va el niño. Ahora, ese mesosistema está influenciado también por otros sistemas. Aquí hay otros sistemas que se colocó en la teoría, pero pueden ser muchísimas más tranquilamente. La televisión, la iglesia, la familia extendida. La familia extendida es como la familia lejana. Yo pondría aquí en lugar de familia extendida otros grupos sociales. Pero bueno, son cosas del autor. El gobierno local, en este caso puede ser la alcaldía o la gobernación. ¿Y por qué? Bueno, porque los medios de comunicación, los sistemas sociales, sociológicos, de la política, de todos los medios de comunicación, de la religión, de los diversos grupos sociales pueden influir en lo que son
la familia, pueden influir en el sistema educativo, pueden influir en lo que la gente ve en la televisión en el vecindario. Entonces, todo al final termina influyendo en el niño. Tanto el gobierno, los valores sociales, el sistema religioso, en las cuales se considera el macrosistema. Y es por eso que me gusta coloqué alrededor los medios de comunicación, puesto que todos los medios de comunicación influyen, todos sin excepción, no exagero nada, todos sin excepción, todos, influyen psicológicamente en el desarrollo de la vida de un niño, de un adolescente y de inclusive un adulto. De la manera en que se muestra este gráfico, lo que sucede es que para simplificarlo se colocaron estas simples imágenes o estas simples características, pero hay muchísimas más. La economía, la finanza, la geopolítica, la historia, lo que uno ve en Hollywood, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, pasando a otro tema que tiene que ver mucho, sobre la teoría de la disonancia cognitiva. Y dirán, profe, ¿qué es esto? ¿Qué es eso de disonancia cognitiva? ¿Qué es eso que suena tan extraño? Y yo, bueno, muchachos, tranquilos, que no panda el cúnico, ya les explico tranquilamente. Vamos a ver cómo se les explico. Usualmente el ser humano le gusta sentirse cómodo con sus propias acciones, ¿sí? Busca que exista una coherencia entre lo que uno está pensando, lo que uno está sintiendo, con lo que uno está haciendo. Por ejemplo, si el deseo de uno es ir a la universidad porque quiere graduarse, uno tiene ese pensamiento y esa emoción. Entonces, lo normal, lo conductualmente normal, es que esa persona, debido a que piensa y siente eso, vaya para allá a estudiar, por ejemplo, por decir un ejemplo. Pero si una persona dice eso y de pronto siente que no quiere ir a la universidad, por ejemplo, y esa persona siente una contradicción, ¿sí? Puede sentir tranquilamente una contradicción en donde sus pensamientos y sus sentimientos no están yendo acorde a sus acciones. También puede pasar, por ejemplo, cuando una persona que es religiosa, vamos a explicar este ejemplo de la persona religiosa, y en algún momento dice una grosería porque se molestó y se le salió, no demos más razones. Entonces esa persona siente un malestar muy grande. ¿Por qué? Porque sus pensamientos, sus actitudes, su creencia y su comportamiento, y ese comportamiento no siente que forma parte de él. Siente que esa grosería que dijo es algo disonante, escuchen bien, es algo disonante con lo que él se identifica, con lo que él considera que es. Y eso genera, en la teoría de disonancia cognitiva, un estado desagradable de tensión. Un estado desagradable de tensión. Y aquí explica, surge cuando un sujeto tiene dos cogniciones que se contradicen entre ellas. Exacto. Si una persona religiosa dice una grosería, va a sentir un malestar muy grande porque no es propio de sí mismo. Puede haber otros ejemplos, tranquilamente. Si alguno después quiere preguntarme sobre más ejemplos, bueno, bienvenido sea, yo se los puedo explicar, no hay problema. Ok, aquí hay otros ejemplos sobre cómo se manifiesta esta disonancia cognitiva. Y aquí se observa a la izquierda que es una inconsistencia entre la acción de motivación y la creencia o comportamiento. Es decir, cuando la persona actúa no acorde a sus creencias, uno siente un gran nivel de desagrado cuando eso sucede. Muchas veces puede pasar de que no quisiera colocar otros ejemplos aquí porque me desmonetizan el video, por así decirlo, pero vamos a explicar
sobre cómo reducir esta disonancia cognitiva. Puede ser un cambio de actitud. Por ejemplo, si esa persona que es religiosa dice una grosería y luego se siente muy mal, se siente culpable, siente que hay una disonancia entre lo que hizo y lo que piensa, él puede decir, no, bueno, yo no lo voy a hacer más, no voy a decir más groserías más, perdóname, Señor. Eso es un cambio de conducta. Es decir, tú estás corrigiendo, te estás autocorrigiendo para que esa conducta que sea disonante, que sientes que es disonante en ti, ya sea, deje de ser disonante, sino que pase a ser consonante contigo. ¿Sí? Porque él está diciendo que ya no va a repetir esa conducta. Entonces ya no va a volver a sentir esa inconsistencia, esa disonancia entre las groserías que dice y sus creencias religiosas que él claramente no le piden, no le permiten decir groserías. Otra forma de reducir la disonancia cognitiva es cambiar la importancia de la disonancia. Puede ser que existan personas que sienten una cierta disonancia, cierta contradicción en sus acciones, en lo que piensan, lo que sienten, pero lo vean como que algo normal, entre comillas. Puedan pensar, no, bueno, si me contradecí, suele pasar, el ser humano está lleno de contradicciones. Capaz hoy me gusta algo y capaz mañana no me guste. Hoy me encanta algo y capaz mañana no me encante. Es decir, se le resta importancia a la disonancia. ¿Sí? Se le resta importancia a la disonancia y entonces eso genera que el malestar sea mucho menor. Ahora, otra forma de reducir la disonancia cognitiva, producción de cogniciones consonantes. En este caso es cuando la gente justifica sus acciones. Por ejemplo, cuando una persona le es infiel a otra, vamos a colocar este ejemplo, puede ser también de que esa persona, con lo que hizo, busque justificar sus acciones para sentirse cómodo consigo mismo. Es decir, le fui infiel a cierta persona y eso me hace sentir muy mal a mí, pero yo voy a justificarme, voy a hallar la manera de argumentar, de justificarme de alguna manera mis acciones para que ya no sentir ese malestar de culpa, ese malestar de que hice mal, sino que esa sensación de disonancia desaparezca. Sí, sí, pues entonces ahí es cuando uno ve esos textos de Facebook y dice, no, tú tienes la culpa. Yo te fui infiel, pero tú eres el culpable. Ay, las cosas que uno ve en internet, la verdad. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre lo que son los sesgos cognitivos en la psicología social. Claramente, como hablamos en la unidad 1, los sesgos cognitivos son pensamientos, son creencias que distorsionan la percepción de la realidad y generan que tengamos una visión de la misma errada, errónea, disfuncional, en la cual genera problemáticas a nivel psicológico, a nivel individual, pero también cuando es un conjunto de personas a nivel social. Y es por ello que también tengo que mencionar algunos sesgos cognitivos que son muy recurrentes en la psicología social. Por ejemplo, el sesgo de confirmación, que se encuentra por aquí a la izquierda, puede mencionar también y aludir a que existen ciertos grupos sociales donde claramente tienen el mismo tipo de creencias, el mismo tipo de manera de pensar y claramente como todos tienen ese mismo sesgo cognitivo, genera de que sea mucho más reforzada, afianzada ese sesgo y esa creencia irracional. Ese sesgo de confirmación bien podría relacionarse también con el sesgo de arrastre, en la cual está descrito aquí como dejarse llevar por el comportamiento de grupo. Es decir, esa típica falacia de si la mayoría
piensa que es así, o mi grupo social piensa que es así, bueno, yo también creo que es así, porque estaría mal, ¿no? También existen otros sesgos cognitivos que son muy recurrentes en los grupos sociales, es que, por ejemplo, se encuentra el punto ciego, que se encuentra abajo, que significa no ver los propios prejuicios y sesgos cognitivos. Es decir, que muchas veces, y aquí podemos hacer una especie de triangulación entre lo que es el sesgo de confirmación, el sesgo de arrastre y el punto ciego, en donde las personas están básicamente buscando de alguna manera convencer a las otras personas de que sus creencias son erradas, son equivocadas, pero el que tiene el sesgo del punto ciego es incapaz o le es muy difícil ver los problemas o las deficiencias de sus propios planteamientos, de su manera de pensar. Y de hecho, se puede observar, por ejemplo, en ese tipo de personas que siempre quieren tener la razón o siempre creen tener la razón. Usualmente cuando uno trata de hablar con ese tipo de personas, buscan siempre tratar de convencerte o bien utilizar la agresión o bien utilizar la violencia. Y son incapaces, es muy difícil que sean capaces de ver sus propios defectos o sus propias deficiencias en la manera de pensar. Aparte de eso, otro sesgo cognitivo súper importante es el patrón ilusorio, que también se encuentra en la psicología social, en la cual aquí se describe como encontrar patrones en sucesos no relacionados. Aquí se puede ver mucho en las teorías conspiranoicas, en donde cuando uno tiene un cierto tipo de creencia o cierta manera, forma de pensar que no es objetiva, sino que más bien es producto de traumas, producto de experiencias negativas, puede ver patrones donde realmente no los hay. Usualmente se puede observar en personas que, por ejemplo, una persona que ha sufrido mucho daño por cierta persona, esa persona, al recibir mucho daño, puede observar al agresor y observar sus características físicas, psicológicas o características de la manera de vestir, por ejemplo, y capaz puede llegar a otra persona que tenga una u otra característica física o otra cierta característica psicológica y ya automáticamente considera de que automáticamente les va a ser agredido de nuevo. ¿Por qué? Porque está asociando la experiencia negativa que tuvo con una persona y está considerando que cualquier señal, mínima señal de que se parezca a esa persona que le hizo daño, automáticamente hay un patrón y hay que defenderse. Otro sesgo cognitivo sumamente importante es la percepción selectiva. Y esto es súper interesante, muchachos. Es decir, en que dependiendo de nuestras creencias irracionales, la manera en que nosotros pensemos, bien podríamos tener una percepción selectiva de la realidad. Es decir, nosotros vamos a buscar percibir simplemente aspectos que confirmen nuestras creencias. Es decir, dense en cuenta lo profundo que es esto. Es decir, nosotros vamos a señalar y nuestra atención, nuestra capacidad de atencional va a ser que nosotros veamos un cuadrado y tres triángulos, por ejemplo, aquí en la figura, y por nuestras creencias podemos pensar de que, ok, bueno, como aquí este cuadrado, supongamos que es una persona y esta persona me hizo daño, significa que estos tres triángulos, que son tres personitas, también me harán daño. Entonces, la persona está prestándole más atención al cuadrado que a los triángulos. Entonces, eso es una percepción selectiva. Está seleccionando acorde a sus creencias y sus traumas también.
Para ver. Ok. Y los sesgos cognitivos, muchachos, claramente genera prejuicios. Entonces, ¿qué es un prejuicio? Un prejuicio se define como un juicio y opinión de carácter negativo, que es carente de fundamento. Escuche bien esto. Son percepciones, creencias y actitudes creadas y aprendidas, conducta aprendida, sobre imágenes estereotipadas de la realidad, cuyo componente principal es evaluativo y emocional. Escuchen bien, evaluativo y emocional. Es decir, que usualmente el que tiene un prejuicio tiene un sesgo cognitivo y que tiene también, y su percepción o su juicio sobre ciertas cosas está muy influenciada por sus emociones. Y esas emociones usualmente suelen ser despectivas conforme a las expectativas o las experiencias que vivió esa persona. Aquí podemos ver la chica que está siendo señalada de manera ilustrativa. Ahora, ¿qué son las causas de los prejuicios? Yo coloqué que son las experiencias traumáticas no superadas. Pues por supuesto, porque una persona que tuvo una experiencia traumática y no se superó, puede generar que tenga un prejuicio hacia ciertas personas. A mí me gusta mucho colocar el tema de las relaciones, porque es como que algo que se puede identificar una que otra persona y es muy claro de entender. En donde una persona que recibió daño de una persona B puede generar de que genere un prejuicio sobre todas las demás personas que están alrededor de esa persona. Por ejemplo, no, bueno, este chico me hizo daño, entonces todo el grupo de él es igualito a él, todo el grupo de él va a hacer lo mismo. Y realmente, a pesar de que exista la teoría de los grupos sociales, no necesariamente es así. Así que sí, es un prejuicio. Ahora, otras causas de los prejuicios son los sesgos cognitivos, los estereotipos, y escuchen bien esto, los medios de comunicación transmiten ideas estereotipadas. Sí, los medios de comunicación suelen explotar mucho la idea de los sesgos cognitivos, las ideas estereotipadas, porque, y dependiendo en qué grupo social se vaya a dirigir ese medio de comunicación, va a tratar de explotar, por así decirlo, las percepciones o los sesgos cognitivos de ese grupo social. Y eso se ve mucho en la política, donde un cierto grupo social que consume un cierto medio de comunicación, ese medio de comunicación va a tratar de darle ideas estereotipadas o prejuicios o sesgos cognitivos de lo que son los demás grupos sociales. De tal manera que ellos piensen, no, bueno, mi partido político es el partido político de los buenos, de la gente chévere, de la gente de calidad, pero el partido político de los demás está mal, está errado, es chimbo, es el partido de los malos y nosotros somos el partido de los buenos, ¿no? Bueno, esos son ideas, son sesgos cognitivos, son ideas estereotípicas. ¿Estereotípicas por qué? Porque tú creas una visión del otro grupo social en la cual tú no perteneces, un grupo ajeno a ti, pero los medios de comunicación van a generar de que tu percepción de ese otro grupo social sea negativa. Y ahí es cuando nosotros vemos, no, bueno, el partido de los malos, no, el partido de los malos, ese partido político solo hay gente con caretes de inteligencia, gente egoísta, gente que no quiere el país, ese partido de los malos solo busca eh, hacerle daño al pueblo, por ejemplo. Ese es el partido de los malos. Entonces son ideas estereotípicas, porque ¿cómo es posible de que uno pueda conocer a todas las personas de todos los partidos políticos? No hay manera, no hay manera. O sea, capaz hay una persona en ese partido político que capaz tenga malas intenciones, pero capaz hay otras personas que tengan buenas intenciones. Inclusive en el propio partido político de uno mismo, en el partido político A, que uno puede calificar de los buenos, capaz haya personas que tengan malas intenciones con el país, por ejemplo. Entonces es por eso que una de las causas de los prejuicios es la falta de investigación y pensamiento crítico, es decir, la capacidad de reflexionar
y tener punto de vista, la capacidad de buscar, discernir, comparar, reflexionar. Y también otra deficiencia de los prejuicios es el sistema educativo, muchachos, que muchas veces se puede prestar para vender ideas estereotipadas, ideas sesgadas, que busquen más infundir una ideología y una manera de ver la vida que permitir que las personas reflexionen y piensen. Ahora bien, en cuanto a los estereotipos, yo coloqué muchos ejemplos de los estereotipos y ahorita voy a explicar por qué coloqué estos memes, pero vamos a explicarlo con el concepto. Son construcciones culturales creadas en torno a un grupo humano que se basan en generalizaciones, prejuicios, mitologías urbanas o percepciones simplificadas y exageradas del mismo. Es decir, son construcciones que generan las personas mediante un prejuicio y un sesgo cognitivo, ideas generalizadas, como dice aquí. Es decir, psicológicamente es cuando uno busca generalizar y busca atribuirle características físicas, psicológicas, socioeconómicas, raciales incluso, a cierta etiqueta. Aquí podemos observar, por ejemplo, la imagen, el estereotipo de gamer que encontré en esta imagen. Ajá, aquí le están etiquetando como gamer esta chica porque se viste de esa manera. Si se viste de esa manera, de seguro es gamer. Pero en la vida real, en el pensamiento objetivo, esta chica puede ser gamer, la gótica, la punk también puede ser gamer, las chicas de abajo también pueden ser gamer, todas pueden ser gamer, ¿sí? Pero ¿por qué justamente la que tiene la etiqueta gamer es la de la derecha? Porque es una idea estereotípica, es una idea generalista, es una idea que básicamente es una percepción eh, simplificada, muy simplista, que no describe nada de la realidad. Aquí podemos ver también el ejemplo de la nerd. Hay una chica que es nerd, pero... Y aquí supuestamente, entre comillas, así se tiene que ver una chica nerd. Pero capaz la chica de la derecha también sea nerd, o no digamos nerd, digamos que saque buenas notas. La chica de arriba también saque buenas notas. La chica de la izquierda también saque buenas notas. Y cada una de estas chicas saque buenas notas. O capaz ninguna de ellas. ¿Cómo es la manera de saberlo? De saberlo, preguntándole, conociendo, investigando. Pero el hecho de uno asumir que por la manera de verse una persona, por una manera de verse nada más, es esto o es aquello, es un estereotipo. Es en esencia un estereotipo. Y ahí es cuando nos podemos dar cuenta que los estereotipos se encuentran en el día a día, muchachos. O alguna vez no les han pasado que alguna vez para los hombres le han dicho, tienes cara como de malandro. Y te vistes con esa manera de vestir tuya como de un malandro. Quítate eso. Y realmente la manera de vestir es la manera de vestir. No necesariamente por tu vestirte de cierta manera tú vas a robar a alguien. Eso no tiene nada que ver. Igualmente con las chicas. Si alguna vez alguien les ha dicho tristemente, no, te estás vistiendo como una mujer P, U y termina con la T y la A. No lo voy a describir por aquí porque eh, me bloqueé en el video, pero algunas veces, a veces las chicas le dicen eso, no, te estás vistiendo como una SORRA. Y entonces uno puede preguntarse, ajá, pero ¿quiénes son? ¿Necesariamente las personas que se visten así tienen que ser eso? No, ¿verdad? No tiene por qué ser así. Pero esas personas que dan ese tipo de descripciones, ese tipo de afirmaciones, ese tipo de críticas, usualmente tienen ideas estereotipadas sobre ciertos grupos sociales o suelen atribuir ciertas características físicas o ciertas características que uno ve a simple vista y las generalizan. Y dicen, no, bueno, todas las chicas que se visten así son gente, ya sabes, son chicas malas, son chicas que no son de bien. Y bueno,
Y todos los chicos que se vistan con cadenas, con gorra, que anden con la camisa por fuera, son gente malandra, son gente delincuente. Y realmente simplemente son expresiones culturales y ya está. Y ya está, ya está. Y también, algo que es muy importante, y es por eso que coloqué los memes, es que los memes están llenos de estereotipos. De hecho, la gran mayoría de los memes son memes de estereotipos. Por ejemplo, el meme el chat que se encuentra aquí a la derecha, el meme del sujeto rubio con la barba, usualmente se suele utilizar cuando uno va a firmar algo inteligente, algo genial, algo guapo, algo guay, algo bueno. El chat se utiliza para eso. Ahora, el de la izquierda, del sujeto de los lentes llorando, este meme se suele utilizar para personas, para ciertas situaciones en donde la gente está diciendo algo estúpido, donde alguien está diciendo algo que no tiene relevancia, cuando alguien está dramatizando o diciendo algo que es simplemente penoso o patético. Entonces, los estereotipos están en nuestro día a día, muchachos, en los memes, en los medios de comunicación. Y también aquí hay otros ejemplos de estereotipos que me gustaría que vieran. Ajá, el perfil del otaku, de la gente que ve anime, los otaku. Entonces, ajá, no necesariamente alguien que vea anime, que se considere otaku, tiene que ser así. Otaku también puede ser las chicas de la izquierda, también pueden ver anime. Ujú. Entonces, el hecho de clasificar la vestimenta de una persona y que por solo la vestimenta tú seas otaku o no seas otaku, también es un estereotipo. Otro estereotipo, por ejemplo, son las e-gears. Son una clasificación a cierto tipo de chicas con cierta forma de vestir, cierta forma de verse. Y no necesariamente tienen que clasificar esa chica, capaz no se vea de esa manera. Bueno, yo me he visto así porque me gusta vestirme así, ya está. Porque me tienen que etiquetar en ese grupo social. Porque tienen que hacerlo. Entonces, ahí es cuando nos damos cuenta de diversos de estereotipos. Aquí otros estereotipos, el que se viste de negro, no necesariamente tiene que ser un hijo del diablo, no necesariamente tiene que ser alguien que quiere matar. Sí, no, ojalá que no me desmoneticen el video. No necesariamente tiene que ser así, o el que tiene la camisa holgada y las cadenas tiene que ser un delincuente, como ya dije anteriormente. También hay estereotipos entre hombres y mujeres que son bastante comunes, y aquí hay varios, voy a mencionar algunos. Las mujeres tienen que ser frágiles y sumisas, son así. Las mujeres son dependientes emocionales. El máximo deseo de una mujer es ser mamá. Son emotivas y irracionales y tienen muchos sentimientos. No tienen necesidades sexuales. Esos son estereotipos de la mujer. O estereotipos tipo como la mujer tiene que depender del hombre, la mujer tiene que dejar que el hombre trabaje y que la mujer se quede en la casa limpiando los platos, por ejemplo. Eso es un estereotipo. O que la mujer no tiene que tener, solo tiene que estar con un hombre toda su vida, no puede tener varios novios a lo largo de la vida, pero el hombre sí puede. Son ideas estereotípicas. Los hombres, ok, otros ejemplos, son fuertes. Los hombres tienen que ser fuertes y dominantes. Tienen que ser independientes, tienen que ser trabajadores, tienen que eh, automáticamente tienen que tener una gran actividad sexual, tienen que estar con varias mujeres porque estar con varias mujeres es la visión de un hombre exitoso, ¿no? Entonces, esos estereotipos entre hombres y mujeres ha existido durante mucho tiempo y muchas veces las mujeres y los hombres son víctimas de estas visiones estereotipadas que muchas veces son inculcadas de la familia. Y digo la familia porque se ha avanzado en los medios de comunicación, en algunos, no todos, pero sí se ha avanzado. Y se ha tratado de romper esa idea estereotípica, sesgada y ciertamente un prejuicio también de lo que son los géneros. Y hablando de los medios de comunicación, me quisiera dar un ejemplo
sobre lo que sucedió en la película Dumbo en 1941, en la cual aparecen unos cuervos negros que cantan y bailan. Eso pareciera para un niño una escena sumamente inofensiva, pero cuando uno estudia e investiga, uno puede asociar fácilmente esta escena con los del minstrel shows en el siglo XIX, que eran unos espectáculos musicales racistas. Aquí están a la derecha, donde se puede ver que las características físicas de estas personas negras, eh, con los gorros, con los trajes, también lo están emulando también en la película de Dumbo. Y bueno, ¿qué son los minstrel shows? Vamos a escribirlo. Era un género teatral musical típicamente estadounidense, cuyo periodo de mayor esplendor se sitúa entre 1840 y 1900. Tenía connotaciones racistas, escuchen bien, connotaciones racistas, ya que siempre estaba ejecutada por actores blancos que pintaban sus caras de negro para interpretar canciones y bailes donde se imitaban a los negros, de manera cómica y con aires de superioridad. Es decir, que estos bailes, este teatro racista existió en Estados Unidos y se vestían de la misma manera en que se vestían como en la película Dumbo. Ahora bien, hay otro estereotipo sobre los animales. El estereotipo de los cuervos, en este caso, son conocidos por ser manipuladores, malamañosos, ladrones y oportunistas. Es el estereotipo que se tiene a veces de los cuervos. Entonces, el hecho de que hayan asociado estos cuervos y le hayan colocado la vestimenta de, de los, del Mr. Shows, que es un espectáculo racista, y que también se hayan colocado los cuervos que también son de color negro, en una película para niños nos podemos dar cuenta de cómo se está infundiendo en este momento o en esa época un estereotipo ciertamente racista. Y aquí no coloqué texto porque las imágenes dicen más que 1000 palabras. Y pregunto, ¿por qué curiosamente estas películas, estas chicas de Disney, o las princesas de Disney, las películas más viejas, son delgadas, son físicamente atractivas, vamos a colocar entre comillas atractivas, físicamente comillas atractivas, entre comillas, atractivas, tienen las caderas delgadas, pero ¿por qué? ¿Y por qué las villanas, los villanos, son personas que no tienen las caderas delgadas, sino que son personas gordas, personas que tienen mucho peso, o que podríamos colocar entre comillas feas, entre comillas feas, porque lo bonito y lo feo es subjetivo, pero ¿qué influencia psicológica genera eso en un niño o en una niña? Para para pensar la verdad. Otros ejemplos, pero esta vez de Warner. En Warner también en una serie se mostró a los nativos, en este caso los nativos americanos, si mal no recuerdo, de manera estereotípica, y en este episodio donde sale Bugs Bunny suelen ser vistos como personas estúpidas, como personas retrasadas, como personas carentes de entendimiento. Y si se fijan bien cómo están pintados los labios, son pintados de la misma manera que en el Minstrel Shows, donde se pintaban los labios de manera cómica. Se está imitando también en Warner. Otro ejemplo estereotípico se puede ver en El rostro del Führer, que es un cortometraje animado de... Aquí dice Walt Disney, pero realmente es de Warner. Bueno, eh, donde el pato Donald sueña, tiene una pesadilla, que está trabajando para el Tercer Reich. Está trabajando para el Tercer Reich y para el señor H, que no voy a mencionar por aquí porque el video me lo bajan. Para el señor H en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, él experimenta muchas cosas allí y algo que quisiera mencionar es que retratan a los nazis de manera despectiva, de manera graciosa, de manera cómica. Uh-huh. Eso por una parte. Y por otra parte, cuando termina
la pesadilla para el Pato Donald, ve la Estatua de la Libertad, toda dorada, toda bonita, y viene, la abraza y la besa. Y eso, a pesar de que es una serie animada, es propaganda bélica. Le dieron propaganda bélica a los niños. En un periodo de guerra, en donde se mostraba de que el señor H y los alemanes en ese tiempo eran los malos y nosotros éramos los buenos, y nosotros, que somos el Pato Donald, tenemos que desear la Estatua de la Libertad y tenemos que sentir pesadilla por ser parte del otro régimen. Entonces, esto también forma parte de un estereotipo, porque el propio, cuando uno ve el cortometraje, yo lo voy a mandar en link en la descripción, se va a ver las personas nazis como personas estúpidas, como personas malas. Entonces, esa visión es producto de un estereotipo también. Entonces, interesante mencionarlo. Ahora, ¿qué sucede cuando todos esos factores negativos se juntan? El trauma, una experiencia negativa que tuvo una persona, genera un sesgo cognitivo cuando ese trauma no se supera. Ese sesgo cognitivo puede generar un prejuicio, colocando así con un ejemplo. Tuve un trauma de que me hicieron daño y ahora yo tengo el sesgo cognitivo de que todas las personas que se parezcan a esa persona me van a hacer daño a mí. Eso es un sesgo cognitivo, es el sesgo de generalización. Eso genera un prejuicio también, porque al decir que todas las personas que se parezcan a él o a ella te van a hacer lo mismo, es un prejuicio, porque no necesariamente tiene que ser así. Y también genera una idea estereotipada, porque el hecho de que uno genere un prejuicio y un sesgo cognitivo genera de que uno también tenga descripciones de todas las personas que se parezcan a esa persona que te hizo daño a ti, como negativas, como feas, como estúpidas, como despectivas, de alguna manera u otra. Y eso influye mucho en lo que es la discriminación, señores. Una discriminación que puede tener emociones contenidas de odio, de rencor, de desprecio, y en esencia conflictos en las relaciones humanas. Y todos estos factores de esta pirámide pueden estar alimentados por los medios de comunicación cuando están siendo utilizados para promover la violencia, la parcialidad, o simplemente en un periodo de guerra utilizar noticias falsas para decir que nosotros somos los buenos y que ellos son los malos, y para continuar el esfuerzo bélico. Y entonces también la desinformación puede influir en eso. Entonces, todo lo que es la desinformación, las noticias falsas, los medios de comunicación que promuevan la violencia y la parcialidad pueden influir psicológicamente y echarle gasolina al fuego del trauma, vamos a explicarlo así, para generar una discriminación y un conflicto entre los grupos sociales. Y es por eso que quiero colocar este ejemplo. Escuchen muy bien. Estamos en Palestina. Hace 20 años atrás, ponte 20 años atrás, un niño pierde a sus padres tras un bombardeo en un conflicto bélico por parte de Israel. El niño pierde a sus padres por un cohete, se queda solo. Ese evento traumático genera un sesgo cognitivo en él. Por ejemplo, el sesgo de generalización. Todos los judíos buscan la destrucción de Palestina, o al menos la gran mayoría. Así piensa el niño. Otro sesgo que puede tener es sesgo de pensamiento dicotómico. Nosotros los palestinos somos los buenos y ellos son los malos. Y otro sesgo de autoridad también puede existir. Mi creencia o lo que pienso es la verdad porque así lo afirma Alá, así lo afirma mi Dios del Islam. Y el pensamiento de los judíos es el malo, ¿no? Ok. Y ahora, eso también genera prejuicios. Prejuicios, por ejemplo, todos los judíos son malos. Cuidado con ese judío que te da la mano, porque hoy te la da y luego te apuñala. Eso es un prejuicio. Los judíos no descansarán hasta vernos exterminados.
O son ellos o somos nosotros. Eso genera también una idea estereotípica del judío. El niño genera una idea estereotípica de lo que es el judío. Genera un prejuicio y genera una idea estereotípica. El niño, con el paso de los años, comienza a ver una visión de los judíos negativa. Empieza a ver a los judíos, tanto sus características físicas, psicológicas y culturales, como la representación del mal. Con el pasar de los años, este niño va creciendo y conoce un grupo social llamada Resistencia por la Causa Palestina, en la cual, curiosamente, comparte las mismas experiencias traumáticas, sesgos cognitivos y estereotipos y una visión despectiva sobre el mundo judío. Y ese niño, que no tiene ni mamá ni papá porque murieron en un bombardeo hace como 20 años, 20 y tantos años, comienza a sentir una sensación de un grupo de pertenencia, un grupo de referencia, un grupo de pertenencia e incluso una sensación de una familia también. Entonces, y comparte las mismas experiencias traumáticas y esa misma ideología. Con el paso del tiempo, genera un conflicto en las relaciones humanas. El grupo Hamas, en este caso, ataca las fronteras de Israel e inicia una nueva guerra en Oriente Medio, señores. O sea, dense cuenta cómo esto que está aquí puede influir en esto que está aquí. Y que los medios de comunicación, en este caso los medios de comunicación de Palestina, o los que estén en contra de Israel, pueden influir, pueden, coloquialmente hablando, echar leña al fuego a este trauma del niño, que capaz veía en los libros, iba al sistema educativo y veía que los judíos eran malos, que llevan más de 1000 años de guerra con Israel, más de 1000 años de guerra con Israel, ve las noticias y ve bombardeos por parte de Israel, pero los ve desde el punto de vista ideológico del sistema comunicacional que se encuentra en Palestina, por ejemplo. Entonces, todos los medios de comunicación pueden influir psicológicamente a que cada uno de estos 6 factores aumente o decrezca. Y es por eso que coloqué esta pirámide que también sirve de ayuda. ¿Cómo librarnos de esto? ¿Cómo librarnos de este tipo de conflictos? Bien. Primero, sanar traumas. En este caso yo coloqué sanar traumas. En este caso puede ser la psicoterapia, pero puede ser de otras maneras. Hay personas que logran sanar de alguna manera por sí mismas. Librarse de los sesgos cognitivos. Sí, hay que librarse de todos los sesgos cognitivos. De hecho, los psicólogos constantemente trabajamos para ello. No tener sesgos, tratar de no tener sesgos de ninguna manera. ¿Y cómo se logra? Con investigación, pensamiento crítico y adquirir un sentido de juicio y discernimiento. También se recomienda librarse de los estereotipos, porque librándonos de esas ideas estereotipadas de los demás grupos sociales, o esas ideas de los grupos sociales unos son buenos y otros son malos, o yo soy el grupo de los buenos y yo soy el grupo de los malos, como si se tratara de una tribu, elimina la discriminación y genera una sanación en las relaciones humanas. Entonces, ¿y cómo los medios de comunicación pueden influir a que esto sane? A que se pacifique un conflicto bélico, en este tipo de casos, porque hablamos de Palestina. Información veraz, investigación y comunicación objetiva, medios de comunicación que promueven la solución de problemas y la imparcialidad. Ok, ya esto es para otro video, para el tema de la evaluación. Me gustaría mostrar algo antes de terminar. Aquí el mapa mundi. ¿Por qué coloco el mapa mundi? Porque todo lo que hablamos sobre los grupos sociales y los medios de comunicación se encuentra aquí, muchachos. Todo, 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 todo. Desde la ideología que se pueda mostrar en Israel y Hamas, Israel y Palestina, tienen un sistema educativo distinto. Cuando leen libros de historia son libros de historia distintos. Cuando los medios de comunicación también son distintos. Los de Israel van a buscar favorecer a Israel. Los de Palestina van a buscar favorecer a Palestina. E igualmente con Rusia y Ucrania. Algo que pasó cuando comenzó la guerra es que los medios occidentales,
de Europa y de Estados Unidos eliminaron todos los medios de comunicación rusos, o la gran mayoría, y todos los de televisión. No conozco ninguna televisión que esté emitiendo hoy en día. Y igualmente en Rusia, hizo que todos los medios de comunicación de Europa y de Estados Unidos no se vieran en Rusia. ¿Y qué genera eso, muchachos? Cuando los medios de comunicación se cierran las puertas y cada uno busca simplemente transmitir su punto de vista, su versión de los hechos, su ideología, su forma de ver la vida a ciertos grupos sociales, ¿qué genera? ¿Genera que entendimiento o genera más bien que el conflicto continúe y se postergue? Igualmente con lo que está pasando en Corea del Norte y Corea del Sur, donde el país está dividido en dos, y los de Corea del Norte, con los medios de comunicación, con la televisión, con todos los medios que tienen a disposición, buscan persuadir a su grupo social, en este caso, y la identidad nacional de Corea del Norte, y buscan favorecer su punto de vista y desfavorecer el otro punto de vista. Igualmente con los de Corea del Sur. Y así los diversos conflictos que suceden en el mundo, tanto en Oriente Medio, como en Asia, como en África, e incluso en Sudamérica. Así que con esto, con este mapa del mundo, quiero terminar la clase y dejarles una reflexión a ustedes, muchachos, en, en cómo los medios de comunicación pueden influir en nuestros sesgos cognitivos, en nuestra identidad personal, a través de la identidad nacional, en cómo las corporaciones pueden y las clases sociales pueden buscar que los medios de comunicación simplemente sirvan a sus intereses, tal cual como pasa en Rusia. Rusia busca continuar la guerra y los medios de comunicación van a favorecer a esa clase dominante que quiere que la guerra continúe. Igualmente con Ucrania, igualmente con Israel y Palestina y otros conflictos más que no podría continuar aquí porque la clase sería más larga de lo que ya está. Entonces, quiero que piensen en eso, reflexionen, investiguen, tengan pensamiento crítico y sobre todas las cosas, despierten, despierten, porque hay mucho que aprender de lo que estamos viviendo hoy en día. Muchas gracias.